Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Quiero recalcar 3 frases de este diálogo de Jesús que escuchamos en el Evangelio y que nos dan la clave para la respuesta que Dios espera de nosotros. La primera frase: algunos griegos se acercaron a Felipe, el de Betsaida, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Habían ido a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. No eran judíos de sangre, pero habían aceptado la religión judía y estaban precisamente en una de las principales fiestas de los judíos, la Pascua. Y al llegar, oyen hablar de Jesús. Ellos tienen su mundo religioso, sus costumbres religiosas, sus tradiciones religiosas. En ellas no está Jesús. Pero oyen hablar de Jesús. Jesús es comentado por muchas personas. Le habían visto hacer milagros. Habían sido testigos de muchas discusiones de judíos con los fariseos y los escribas. Jesús estaba en boca de muchos. Los griegos oyen hablar de Jesús. Pero, y este es el pero, que necesitamos muchos católicos, pero no se conformaban con su mundo religioso, con sus costumbres religiosas, con sus tradiciones religiosas. Había algo más: Jesús. Y por eso ellos quieren ver a Jesús. Quieren verlo, es decir, encontrarse con Él. Otra cosa sería si hubieran dicho: ¿cuál es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Entre el gentío que había en la fiesta de Pascua. Si yo no quisiera ver personalmente a alguien, preguntaría: ¿quién es?
¿Cuál es? Y ni siquiera preguntaron dónde vive, a ver si de casualidad un día vamos. No. Queremos ver a Jesús, le dicen a sus allegados, Felipe y Andrés. Nosotros tenemos nuestro mundo religioso. Cada uno vive su fe a su manera, con sus prácticas propias. Ahí está Jesús, vivo, real. Debe ser la finalidad de nuestras prácticas piadosas todas. Pero no siempre Jesús está ahí. Es domingo, tenemos que ir a misa. Ay, hoy como que, nada de como que, tenemos que ir a misa. Punto. Y ya hay que venir a misa. Y tenemos que hacer estas oraciones todos los días. Pero es que hoy las tenemos que hacer. Cada año he recibido yo la imagen de la Virgen y va a ser así cada año hasta que me muera. ¿Por qué no hablamos más de Jesús en todas esas situaciones de nuestra religiosidad? ¿Por qué no ponerlo más en el centro, aún en la conversación? Imagínense de esta manera, necesitamos ir a misa para encontrarnos con Jesús y renovar nuestro encuentro con Jesús. Qué diferente. Vamos a hacer oración porque necesitamos dialogar con Jesús. Si no platicamos con Él, no vamos a sentir su presencia. Tenemos que crecer en nuestra relación con Él. Vamos a recibir la imagen de la Virgen, pero no hay que olvidar que ella nos trae a Jesús. Y para que de veras su visita le sea agradable, tenemos que encontrarnos con Jesús. Hasta en la conversación de fe necesitamos meter más a Jesús. ¿Ya conocemos a Jesús? ¿Ya nos hemos encontrado con Él? Tenemos que preguntarnos seriamente cada uno de nosotros eso. Podemos estar metidos en muchas prácticas religiosas y no encontrarnos con Jesús. ¿Te has encontrado con Jesús? Cuando los griegos preguntan, ¿queremos ver a Jesús? Felipe y Andrés van. Y aquí viene la segunda frase. Miren cómo contestó Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Jesús no contestó, ¿dónde están los griegos? Tráiganlos para platicar con ellos, para ver qué quieren. No. El Evangelio nos presenta la condición para querer encontrarse con Jesús.
El que quiere encontrarse con Jesús debe estar dispuesto a morir. ¿Escucharon bien? El que quiera encontrarse con Jesús debe estar dispuesto a morir como el grano de trigo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona se encuentra con Jesús, Jesús te va a cambiar. Jesús te va a hacer ver cosas que no están bien y tienes que morir a eso. Jesús te va a decir que muchas ideas tuyas están equivocadas y tienes que morir a esas ideas. Jesús te va a decir que muchos de tus gustos no le agradan y tienes que morir a eso. Jesús te va a decir que tienes que ponerte a leer su palabra para conocerlo y no te gusta hacer eso. Tienes que morir a ese gusto y tendrás que morir a otras cosas que te quitan el tiempo que Jesús te va a pedir. Y si quieres encontrarte con Jesús, tienes que morir a los resentimientos, a los rencores, a los odios, a la vanidad, a la soberbia. El que quiera encontrarse con Jesús tiene que morir. Como Él va a morir. Y ese es el problema. Como la costumbre religiosa, las piedad religiosa, las prácticas de piedad religiosa no nos piden cambios, no nos piden morir, nada más nos piden repetirlas, lo mismo, lo de siempre. Eso es muy fácil. Hasta presume uno de decir, uy, tengo tantos años de hacer esto. Por ejemplo, de ir a San Juan de los Lagos caminando. Tengo tantos años, pero no tiene ni media hora para leer la Biblia. Pero tiene también meses que no comulga ni se confiesa. Pero tiene años de ir caminando a San Juan de los Lagos. Costumbre. Aquel que se quiere encontrar con Jesús de corazón tiene que estar dispuesto a morir. A muchas ideas, a muchas maneras de pensar, a muchos sentimientos que le dañan y le dañan su relación con los demás, a muchas actitudes que va a ir descubriendo en el Evangelio, porque aquí viene la tercera frase. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. No solamente encontrarte con Jesús, seguir a Jesús. Muchas personas viven encierros de distintos grupos, de distinto sabor, renovación, misioneros, encuentro conyugal, muchos movimientos que reclutan por 3 días en encierros y muchos que van a la hora de la clausura de ese encierro, dan su testimonio, la mayoría hasta llorando, muchos que se encontraron con Dios, que su vida cambió, bla, 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 bla. Muy bien. ¿Y al año? ¿Y a los 2 años? ¿Y a los 3 años? Quizás se encontraron con Jesús, pero no lo siguieron. Lo que dice el Evangelio: el que quiera servirme, sígame, porque donde yo esté, estará mi servidor. Lo que yo hable, hablará mi servidor. Lo que yo defienda, lo defenderá mi servidor. Como yo piense, pensará mi servidor. Como yo actúo, va a actuar mi servidor.
Las causas que yo defiendo las va a defender mi servidor. Por lo que yo hablo, hablará mi servidor. Lo que yo denuncie, denunciará mi servidor. Y ahí es donde a la mayoría no lo hacemos. Entonces ese encuentro de Jesús se apagó, se acabó. Entonces ya no es aquel testimonio vibrante, ahora es cuando yo fui, ¿qué cambiaste? Yo también viví eso. ¿Y ahora qué haces? ¿Por lo menos vas a misa el domingo? A veces. La verdad es que a veces ni voy. Pero eso sí, no dejo de ir a mi misa el domingo. Y aquel fuego del inicio, y aquella entrega del inicio, y aquella dedicación del inicio, ¿dónde están? No seguiste a Jesús. Creíste que el encuentro era todo. Y como seguirlo te pedía morir, no nos gusta morir. No nos gusta cambiar ideas. No nos gusta cambiar sentimientos. No nos gusta dejar hábitos para tomar otros. No nos gusta dar tiempo a Dios más. Con lo que le damos basta, así estamos bien. No queremos ser nuevos, porque nos podemos sentir bien. Podemos pensar que así estamos bien. No robo, no mato, no me meto con la gente. Eso se llama mediocridad. La mediocridad es veneno para la fe. Jesús rechazó tajantemente la mediocridad. Nunca dijo, algunas veces estén conmigo, no importa si otras están contra mí, pero con que estén conmigo, que no se olviden de mí. Jamás dijo eso Jesús. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí. El que no junta conmigo, desparrama. ¿Ven? Radicales, no a medias. Pero para vivir así necesitamos morir a ideas, actitudes, gustos, hábitos. Cada uno tiene que descubrir a qué tiene que morir para dar frutos. Si el grano de trigo no muere, no puede dar frutos. Jesús fue asesinado por vivir como vivió, por hablar como habló, por denunciar la verdad, la injusticia, la hipocresía, la falsedad, por enseñar un Dios diferente, por decirles a los judíos que sus prácticas religiosas eran huecas, vacías, que no conocían a Dios, aunque se la pasaran rezando, aunque se la pasaran en el templo, Dios era otra cosa. Pero así le fue, murió. Lo juzgaron, lo calumniaron, lo criticaron, le llegaron a decir que estaba poseído por el diablo, que hacía los milagros con el poder del diablo. Murió, siempre fue un camino de muerte, hasta que fue crucificado en la cruz y mostró su total amor a la humanidad. Voy a terminar con esta anécdota. En una ocasión en Guadalajara, Jalisco, en el centro, en una de las plazas alrededor de la Catedral de Guadalajara, caminando por ahí, miré a un señor en una esquina con una bocina hablando de Jesús y poniendo cantos religiosos. Me llamó mucho la atención, la convicción
la entrega, las ganas que tenía ese hombre de hablar de Jesús a la gente. Y la gente, bueno, en sus asuntos, caminando de un lado para otro, a lo más se paraban a oírlo un ratito de que estaba, de Jesús, y seguían caminando. Otros nomás volteaban y seguían caminando. Yo observaba tanto al hombre que predicaba con fe y valor a Jesús y a los que iban pasando. Me le acerco al hombre directo y le digo, te felicito por el valor que tienes de hablar de Jesús. ¿Por qué hablas de Jesús? Me dice, porque Jesús cambió mi vida. Yo antes me dedicaba al mundo, pero no conocía a Jesús. Antes yo iba a misas, a veces rezaba cuando tenía necesidad. Era un católico como la mayoría, me dice el Señor, de costumbres nada más, pero no conocía a Jesús. Un día conocí a Jesús y mi vida cambió. Y desde ese día hablo de Jesús en lugares públicos. Le dije, ¿y por qué eres católico? Sí, soy católico, pertenezco a una parroquia y ahí participo. ¿Y por qué no invitas a otros a venir, que te apoyen? No quieren, les da vergüenza. Dicen que para qué tanto, que con lo que hacemos en la parroquia basta. Y si no quieren, yo no me rajo. Y si no vienen, yo sigo viniendo. ¿Nos dice algo esto? Los invito, pero no quieren venir. Y se le veía a este hombre el amor a Jesús, la pasión por Jesús. Había muerto y nació de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo hace unos domingos en el Evangelio: hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, primero hay que morir, estar dispuestos a morir. Hermanas y hermanos, este tiempo especial de gracia, y siempre debemos estar muriendo. Y debemos estar deseando encontrarnos con Jesús, renovar ese encuentro con Jesús y dejarnos renovar por Él siempre para seguirle y conocerle cada vez más en su Evangelio. Se los deseo de corazón, que así vivamos nuestra fe como un seguimiento de Jesús en el que estamos muriendo y resucitando, renovándonos continuamente, dando testimonio a los demás de que Jesús vive, que Jesús es mucho más que una costumbre o que una tradición, es vida, vida nueva y en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.